Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo siempre digo buenas noches. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días a China, buenas noches México, México. porque somos internacionales por fe. Y ahorita de madrugada alcanzaremos a las naciones, ¿no? De madrugada en Ecatepec, no sabemos, ¿no? Pero nosotros estamos en esa, estamos a 2 estaciones del metro de Ecatepec. Pero, bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a dar el tema de esta semana, que es cree en su palabra. Es que estos lentes tengo que enfocarlos. Ay, salió mi gatito por ahí. Antes que nada, una disculpa, pues debido a la situación en la que estamos pasando, pues tomamos la decisión de grabar este tema juntos. Yo creo que van a escuchar muchos ruidos externos, pero sobre todo estamos solos. No está nuestro equipo de producción, ¿verdad? No está nuestro editor, mi sobrino Alexis, le mando un saludo. Y su mamá, mi prima Brenda, que es la que nos ayuda aquí a apretarle a los botones y ayudarnos, y el maquillaje y todo eso. Y a controlar a los gatos. Y a controlar a estos individuos gatunos. Entonces, si escuchan o si ven cosas externas o raras, pues no se desenfoquen. Ustedes enfóquense. Y un saludo a nuestro staff, que sé que en su casa va a recibir esta palabra. Bueno, después de todo el preámbulo, vamos a orar y poner esta palabra en las manos de Dios. Gracias. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque nos has permitido todo este tiempo, Señor, poder estar aquí, Señor, sano, Señor, en tu presencia, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Y tú sabemos que a pesar de toda circunstancia difícil, tú obrarás, Señor, en cada familia, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Bueno, entonces el tema de esta semana es cree en su palabra. Dios nunca defrauda y ha estado presente hasta en los peores escenarios. Amén. Así es. Creo que, bueno, aquí la introducción nos cuenta de los hermanos McDonald's. Como ustedes conocen, pues es una cadena de hamburguesas muy grande, ¿verdad? Pero ellos empezaron en una situación, una crisis difícil. Y cuando yo estaba leyendo esta introducción me acordé de esos tiempos, ¿no? Que todo está, pues muchas empresas grandes están cerrando. O sea, ahorita no hay de que los negocios pequeños o la gente que menos tiene. Ahorita es general, ¿no? Y ¿cómo se llama? Perdón, es que está sonando el teléfono. Nunca suena. Nunca suena y ahorita suena. Bueno. Y entonces, pues ahorita muchos comercios han cerrado, plazas, pues muchas, ¿cómo se dice? Muchos marcas que de prestigiosas que uno, pues yo creo que hace un año nunca se imaginaba que iba a pasar todo esto, ¿no? Porque esa es una situación mundial, no es nada más de nuestro país, ¿no? No es una situación por devaluación de México, sino es una situación a nivel nacional, o sea, en todo China, Europa, América del Norte, América del Sur, o sea, es Estados Unidos, las grandes potencias, o sea, es algo que ha agarrado a todos. Y en esta situación en McDonald's así empezó. Dice que cuando ellos empezaron su negocio, ellos invirtieron primero en un cinema en 1929, pero se vino la gran devaluación de las bolsas, o sea, la bolsa cayó y fue el crack del 29, así le decían, pero fueron pérdidas millonarias. Entonces ellos a ver esta situación, que habían perdido todo, ¿cómo se llama? Ahí se estaba leyendo. Que habían perdido toda esta situación, ellos se dieron cuenta que lo que sobrevivía era un carrito de hot dogs, ¿no? Que estaba en la esquina, me imagino que estaba en la esquina, ¿no? Como cuando uno pasa y ves todo que no funciona y hay algo que está ahí funcionando y que hay hasta colas, ¿no? Como ahorita el oxígeno y todos los desinfectantes es lo que está de moda ahorita, ¿no? Entonces ellos vieron que la comida era algo que, pues, aunque hubiera crisis, la gente tenía que comer.
Y entonces ahí vino la idea de abrir un negocio que se llamara McDonald's. Y de ahí pues ellos se levantaron, ¿no? Y como dice aquí en el tema, Dios nunca defrauda. Está siempre presente hasta en los peores escenarios. Entonces, imaginen si ellos hubieran dicho, no, ya no se puede. Se hubieran cansado, se hubieran desanimado, pues ya no hubieran hecho ningún negocio. Y igual ahorita a lo mejor uno dice, no, es que yo ahora de qué voy a vivir, de qué voy a hacer. Pero Dios siempre está presente ahí, ¿no? Entonces, es el tiempo en el que tenemos que trabajar, como ahorita, nunca pensamos que los grupos de amistad se irán por Zoom, por YouTube, o que se irán por Zoom, o que la iglesia Río Poderoso estuviera dando sus prédicas por Facebook, por Facebook, ¿no? Por Facebook, por Zoom, por todo eso. Pues jamás pensamos en que estaríamos en una situación así, ¿no? Yo creo que siempre, pues, no, si no vas, o sea, a fuerzas tenía que ser presencial o solamente en una situación que te fueras a otro de vacaciones o algo así, pues lo veías por YouTube, ¿no? Pero ahora son nuevas ideas y estamos en tiempos en que o te desanimas o te animas. Es que no sé que se está riendo de mí. O una u otra. Me desconcentra. Es que no puede haber dos, o te desanimas pues, o te animas. Sí, te desanimas y dices, ya no voy a salir, ya cerré mi empresa, ya me corrieron del trabajo, y ahora qué voy a hacer, y ya no tengo para comer, o una situación difícil que a lo mejor estás enfermo de mal de salud, igual, ¿no? O pierdes su familiar y ahora qué voy a hacer. Pero estamos en el tiempo en el que Dios nos está hablando y nos está dando nuevas oportunidades y nos está dando nuevos caminos. Entonces vamos aquí al punto número 1, que es recuperar lo perdido. Así ya le va. Es que ya está desesperado porque ya saben que le gusta mucho hablar y todo. No, bueno, pues para todos aquellos que preguntaban por qué mi esposa no habla, pues nada más es cuestión de que agarre confianza, ¿no? Pero bueno, vamos al punto número 1, que es a lo que nos atañe y esperamos que haya quedado muy claro que cuando confiamos en la palabra de Dios no importan las circunstancias, ¿no? Él no nos defrauda siempre y cuando nosotros continuemos, ¿no? Como los hermanos McDonald's. Y bueno, el punto número 1, recuperar lo perdido. La cita es en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Dice, Lucas 15 del 8 al 10. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre llamará a sus amigos, vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Amén. Así es, amén. Bueno, podemos ver aquí a la mujer, ¿no? Teniendo 10 dracmas, dice la otra versión, la versión Reina Valera, y aquí habla monedas de plata, ¿no? Lo explica mejor, ¿no? En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, cualquier pérdida la podemos sentir como lo peor. Cualquier pérdida es muy importante, ¿no? Podemos ver aquí a la mujer como de 10 monedas de plata perdió una, dice que barrió la casa. Toda la casa, yo creo ¿no? que nunca había barrido en su casa. Así es, ¿no? Me imagino, bueno, yo estoy seguro porque cuando las personas tienen su casa en orden, pues encuentran las cosas rápido, ¿no? Habría que ver cómo estaba y eso es cuestión del siguiente punto. Pero bueno, podemos darnos cuenta aquí cómo Jesús habla en esta parábola de la importancia de las personas que están perdidas, de la importancia de aquellos. Por eso dice, es más importante que un pecador se arrepienta, ¿no? Porque hasta hay fiesta en los cielos, dice su palabra, ¿no? Hay otra, la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Si tenemos 99 y una se va, ¿acaso no habríamos que ir por la pérdida? Entonces, lo primero en las situaciones de crisis es recuperar lo que hemos perdido. ¿Te has analizado, te has puesto a pensar qué has perdido? Tal vez has perdido tu relación con Dios, tal vez te has desanimado, tal vez has perdido tu intimidad con Él, ya no oras igual, ya no hay fe, hay miedo, hay tristeza, hay preocupación.
Lo primero que tenemos que hacer es regresar al Señor. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, déjame decirte que todos la estamos pasando. Todos estamos pasando por circunstancias difíciles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es lo único que nos va a sacar de ahí, es regresar al Señor. Que el Señor pueda recuperar si tú te has apartado, si tú estás perdido. Entonces, en esta noche yo te voy a pedir que te evalúes, que te examines, que examines tu relación con Dios. Es lo más importante. Si Dios sigue siendo lo primero en tu vida, lo más importante, o tal vez la preocupación, tal vez la necesidad, tal vez la enfermedad te haya hecho desenfocarte y lo dejaste, es el momento de que regreses y que puedas recuperar lo que hayas perdido tú, tu relación con Dios, lo que hayas perdido en tu familia. Si tienes problemas con tu esposa porque no se veían mucho tiempo y ahora se ven, recupera esa relación. No sabemos cuándo vaya a acabar, ¿no? Y lo peor es vivir mal. Si no sabemos cuánto va a durar y todavía vivimos mal, imagínense, ¿no? Si perdiste tu relación con tus hijos, lo que hayas hecho, recupéralo. A veces eso es lo que te devuelve el equilibrio, lo que te devuelve la paz. Entonces, a partir de esta noche, analízate, evalúate, examínate y date cuenta que has perdido. Y recupéralo. Y si crees que te has apartado de Dios, dile: Padre, aquí estás, recupérame, ¿no? Recupérame. Me he apartado de ti, me he alejado, he tomado malas decisiones, me he enfriado, me he desanimado, he dejado, como dice mi esposa, he dejado, incluso teniendo la televisión ahí nada más para darle un clic, ni siquiera lo hago, prefiero ver otras cosas, prefiero ver noticias que me dan más miedo, prefiero ver cómo estamos en el semáforo, cómo van los contagios. No, ya, no te contamines, recupérate. Recupera tu centro, recupera tu equilibrio, recupera tu relación con Dios y lo demás va a venir. Y verás como, así como la mujer, vas a empezar a dar testimonio otra vez. Miren, dice que a sus vecinos les dijo, ¿no? Muy contenta, ¿no? Que lo había recuperado. Va a llegar un momento en que a tu familia, que a tus hermanos en Cristo, que a tus amigos les vas a decir: miren, ya estoy mejor, ya tengo fe porque ya acabo de recuperar lo que yo había perdido, que era mi relación con Dios y mi intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quieres agregar algo? No. Siguiente punto. ¿Sí? Vamos al siguiente punto, que es la lámpara a mis pies. Y vamos a Salmos 119, 105. Deja que lo encuentren. Sí. Que lo encuentren. Ya lo encontraron. Segundo punto, lámpara a mis pies. Salmos 119, 105. Amén. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Amén. Está increíble. O sea, aprende. Por ahí hay una alabanza también que habla de eso, ¿no? Aquí podemos ver el poder de la palabra, ¿no? Y esto lo conjugamos, Dios nos habla, Dios quiere que le demos mucha importancia al poder de la palabra, a su palabra, a la Biblia. Él quiere. Incluso la oración de hoy, de los 21 días de oración, de palabra y de ayuno, se habló de eso, de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar lo perdido? ¿Cómo podemos encontrarnos nosotros mismos con el Señor? ¿Cómo podemos nosotros recuperar nuestra fe? ¿Cómo se van los miedos? ¿Cómo recuperamos nuestra autoridad, nuestro poder? Con la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a alumbrar. Imaginen ustedes, como yo les decía en el punto pasado, no sabemos cómo estaba la casa de esa mujer, ¿no? Pero ¿qué te es más difícil encontrar alguna cosa en una casa ordenada o en una casa desordenada? En una casa desordenada. En una casa tirada o en una casa bien limpia, en la cual hasta dices: mira, esa monedita, ¿no? O en una casa tan desordenada que no encuentras ni tus zapatos, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagina la casa. Analízate en este segundo punto. ¿Estás utilizando la palabra de Dios para que te alumbre, para que alumbre tu destino, tu camino? ¿La estás utilizando? ¿Puedes volver a leerlo, por favor? Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Así es. Eso quiere decir que a veces caminamos en oscuridad. Nos alejamos tanto de la presencia de Dios, perdemos tanto la relación con Él, que caminamos a oscuras, ¿no? ¿Alguna vez te has levantado a medianoche con la oscuridad?
hasta te pegas en el dedo chiquito, ¿no? Que Lo dicen sabes. que dicen que ahí es donde te das cuenta que hablas muchos idiomas, ¿no? Sí. Entonces, utiliza la palabra, el poder de la palabra. ¿Qué circunstancia estás pasando que en la palabra de Dios no haya una promesa para eso? Enfermedad, dice la palabra de Dios que Él pagó por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Isaías 53, 4, 5. Dice también en Malaquías 3:16, 3:10, desde el 3:10 dice que Él nos bendecirá hasta que sobreabunde. Que seamos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Cordón de 3 dobleces en el matrimonio no se romperá. Para cualquier cosa que estemos pasando hay una promesa en la Biblia. Pero si no lo estamos usando, si no estamos usando el poder de la palabra y el poder de tu boca para declararlo, entonces ¿cómo van a pasar esas cosas? ¿Cómo Dios va a alumbrar tu camino? Vamos a seguir andando en la oscuridad, caminando en la oscuridad, vamos a seguir tropezándonos, cayéndonos, lastimándonos. Entonces vuelve a su palabra, vuelve a tu primer amor, búscalo con ese amor como cuando lo conociste, búscalo con ese anhelo como cuando Él te enamoró, cuando Él te salvó, cuando Él te dio una nueva vida. Eso es lo que Él quiere. Y vamos a utilizar el poder de la palabra. No vamos a decir, como decíamos el otro día, ¿no? Si tienes si el enemigo te está atacando, no le podemos decir, sácate, ¿no? Vete de aquí, no. Hay palabras correctas también, pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué palabras vamos a utilizar para cada circunstancia? ¿Cómo va a huir el enemigo si no sabemos qué palabras vamos a utilizar? Hay palabras bíblicas, hay palabras poderosas que te dan la autoridad para echar fuera demonios. Si estás siendo atormentado por una enfermedad, por un demonio, por un temor, por el pasado, para cada cosa hay algo que tú puedes ocupar. Utiliza la palabra, deja que el Señor en su palabra te ilumine y puedas seguir guiando, puedes seguir tú el camino, el propósito que Él te ha llegado. Dile, Padre, voy a leer la Biblia en este día, voy a leer 3 salmos, pero te pido que los pueda encarnar, que pueda entender lo que tú me quieres decir, conocerla para que cuando esté en un problema difícil pueda utilizar esa palabra y pueda ver tu poder. Vamos a sacudirnos, hermanos. Este ya es un tiempo muy largo de crisis, es un tiempo o te quedas estancado o te subes, o sales y te subes al tren y el Señor te va a bendecir, pero nosotros anhelamos que tú te subas al tren. Anhelamos que tú salgas de esa oscuridad, que te levantes con autoridad y que digas, voy a utilizar tu palabra con poder y con autoridad con mi boca y voy a empezar a ver milagros grandes. Ten en orden tu casa, no como esta persona. Que nada se pueda perder, ten en orden tu vida, ten en orden tu matrimonio, ten en orden a tus hijos, ten en orden tus finanzas, sé buen administrador en este tiempo, cuida tu dinero, administralo, fíjate en qué vas a gastar, fíjate si es necesario, fíjate, necesitamos en este momento pedirles dirección al Señor. Si estás listo, empieza a orar. Y empieza a pedirle que Él te alumbre con su palabra. Pero no te va a alumbrar si no la lees. No te va a alumbrar si la tienes abajo de la almohada. No te va a dar revelación. Ábrela. Utiliza este tiempo para buscar más a Dios. Recupérate y lee su palabra. Así es. Amén. ¿Algo que Así quieras es. agregar de la lámpara? Dice aquí, sí, igual cuando son 105, dice palabra. Dice, la palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para el camino. Muchas veces necesitamos como esta mujer que perdió esa moneda, esa lámpara que alumbre nuestro camino, ¿no? Que podamos encontrar lo perdido, como decía mi esposo. Pero aquí es importante cómo estás tu casa, o sea, tu persona. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿A quién estás creyendo? Porque muchas veces nos la pasamos con miedo, pero estamos viendo todo el día noticias. Yo al principio sí estaba yo, a ver, ¿qué dice esto? ¿A qué horas estamos? ¿En qué semáforo estamos? ¿Cómo están los hospitales? Y mejor lo que hice fue orar por toda la gente, entregarle esto a Dios, porque no sabemos por qué está pasando. La otra vez, como decían, creo que Dios quiere
que le pidamos perdón por todo lo que hemos hecho mal, porque no hemos cuidado lo que Él nos dio, no hemos cuidado su país, no hemos cuidado la naturaleza, los animales, hemos sido, ahora sí como el hijo pródigo, Él nos dio la herencia y la hemos malgastado. Entonces yo creo que ese es tiempo de pedir perdón, de analizar qué estamos haciendo mal, de ver qué es lo que de qué estamos alimentando todos nuestros pensamientos, de qué estamos llenando, si estamos llenando nuestros pensamientos de esperanza, aun cuando alguien esté muy enfermo, esté muy grave o a lo mejor ya lo perdieron. Nosotros es igual, o sea, pasamos situaciones muy difíciles, pero aún así nos agarramos de la palabra y la utilizamos como esa lámpara, ¿no? Que a pesar de toda oscuridad, esté esa luz. Por ejemplo, aquí en la calle donde vivimos, hay mucha gente enferma. Y han fallecido mucha gente también, o sea, aquí en la calle. Y entonces empiezas a escuchar y te empieza a entrar así como que el miedo, y ya sientes que te persigue el virus y que no sé, ¿no? Sí. Pero entonces en ese momento que sentimos eso, nosotros lo que hacemos es ponerlo en las manos de Dios y saber que no nos va a pasar nada, que nos tenemos que cuidar, pero no tenemos que dejarnos someter por esos pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que te contamina, eso es lo que te baja tus defensas. Y aún, como dice mi esposo, hay una promesa para cada cosa. Aún si alguien fallece, tenemos una promesa de vida eterna. Que tenemos que ahorita estar más alertas de que toda la gente que está a nuestro alrededor haga la oración de fe. Que reconozcan a Dios como nuestro Señor y Salvador, porque eso nos va a ayudar y eso nos va a hacer más fuertes. Pero sí, imagínense si estamos así y decimos, no, es que ya se va a morir, y es que está mal, y es que ya yo no voy a poder salir. Entonces, ¿qué estamos declarando? Que no lo vamos a hacer. Entonces, en esos momentos hay que buscar la palabra de Dios y hay que irnos a las promesas. Aquí, por ejemplo, dice, en una que estaba leyendo, dice, tus leyes son mi tesoro, soy el deleite de mi corazón. Entonces tenemos que ir así como que tu ley es mi tesoro, Señor, yo me agarro de ti y sé que tú estás conmigo. Tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Amén. Y no necesitamos que venga el pastor y nos lo diga, no necesitamos que venga alguien y nos lo diga. Si tú vas y lees la palabra de Dios y si tú te agarras de la palabra de Dios y si aunque sea pones alabanzas y algo Dios te va a hablar. Y eso te va a levantar. Entonces, ¿qué estás escuchando? Hasta la música, ¿qué estás escuchando? Si alguien viene, inclusive aquí dice, lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Y así tú puedes decir esos pensamientos, esas palabras, o a lo mejor tú estás animado y llega alguien y te desanima, o te recuerda de dónde te sacó Dios, o te recuerda y te dice, tú no vas a sanar, mira cómo estás. Tú te vas a la palabra, en la palabra de Dios dice que sano soy, que libre soy. Y entonces tú echas todas esas palabras que no son tuyas. Y por eso dice que, y ahorita en esos tiempos es esa lámpara que necesitamos, que alumbre nuestro camino, que alumbre, puede haber mucha luz si tú estás en la oscuridad. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? Yo te invito que aunque no esté el pastor, aunque no estemos nosotros, aunque no esté nadie, Dios está contigo. Amén. Y que ahí tú te levantes. Ahí tú te levantes tú solo y solamente tú y el Espíritu Santo, porque Él sabe lo que tú estás pasando. Nadie más que el Espíritu Santo sabe realmente lo que tiene en tu corazón. Y pídele a esa lámpara que ilumine tu corazón, que ilumine tu espíritu y que le entregues todo a Dios. Y que ya no venga miedos a tu vida. Que a lo mejor vas a encontrar algo se te va a venir a la mente, alguna idea creativa, ¿no? Algo para que puedas salir. Que si estás enfermo, levántate. La palabra de Dios es tu luz, o sea, no puedes dejarla, no puedes dejar al Espíritu Santo, porque Él es el más poderoso. Y a lo mejor no puede estar alguien, pero imagínate si no está alguien, tú no puedes decir, estoy sola. No, está el Espíritu Santo.
Y yo en esta noche te invitamos a que esa palabra sea tu lámpara, el Espíritu Santo te levante y no permitas que venga turbulencia y que te robe esa paz. Sí. Amén. Amén. Bien. Sí, bueno, yo la palabra que utilizo mucho ahorita es la del Salmo 91, ¿no? Con todo esto que comenta mi esposa, pues yo soy el que más salgo. Y pues yo voy, Señor, caerán 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, mas a mí nada me tocará, nada me llegará, solo habré de presenciarlo. Pestilencia que venga no me va a tocar, ni saeta de día, ni peste destructora, nada me va a tocar. Tú me cubres con tus alas como de águila, yo moro bajo de ti, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, y lo empiezo a declarar, y así estoy. Esa misma palabra la utilizaba yo en el 2008, hermanos. Con la influenza, la misma palabra, yo andaba en los microbuses y así salía, y así lo declaraba y me cubría y decía, Señor, tú me guardas. Utilicemos la palabra. Por eso tenemos miedo, porque no conocemos la palabra para poderla dirigir a esa situación que estamos pasando, ¿sí? Y el punto número 3 se llama, este está increíble, en su palabra. Y la cita es Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5:5. Dice, Lucas 5:5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Amén. Las redes. Las redes. Así es. Bueno, ustedes recuerdan ese pasaje de la Biblia. Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes, ¿no? Entonces Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos trabajado. Toda la noche hemos trabajado, no hemos pescado un solo pez. Dice, pero bueno, en tu palabra, si tú lo has dicho, hay otra versión que dice, en tu palabra echaremos las redes. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó? Empezaron a llenarse las redes. Y dice que las cargaron y casi se volteaba la barca, ¿no? De tan pesado que era. Y tuvieron que llamar otras barcas para que les ayudaran. Lo único que necesitaban era hacer las cosas, echar la red en su palabra. No en las fuerzas, no en la palabra de Pedro. Porque toda la noche estuvo pescando Pedro, queriendo pescar Pedro con sus fuerzas. Nada más aplicó la fe, nada más escuchando al maestro, aplicó la fe, y lo que no había hecho en 12 horas, 14 horas, lo hizo en un momento. Y de una manera sobrenatural, se desborda. Dice la palabra de Dios que se rompían las redes, pero porque lo hizo en su palabra. ¿Qué cosas estás haciendo en tus fuerzas? ¿Qué cosas estás haciendo pensando que es por ti? ¿Qué cosas te han desenfocado que ahora hasta te desesperas porque no te salen? Pero porque lo estás haciendo por tus fuerzas, por tus talentos, porque crees que las cosas las obtienes por ti. Cámbialo. Usa la palabra y dile, Padre, en esta hora yo me levanto de toda enfermedad porque tu palabra dice que soy sano por tu llaga, Jesús. Yo me levanto en tu palabra y yo declaro tu palabra sobre mi negocio, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas, sobre mi familia. Esto es como una revelación para este tiempo, porque muchos la sabemos, pero no lo aplicamos. Yo te exhorto en amor para que empieces a aplicar su palabra y todo lo hagas a partir de hoy en su palabra, en su nombre, en el nombre de Jesús. Si tu palabra dice esto, Señor, yo lo creo, ya no lo voy a hacer con mis fuerzas, ya no me voy a ir yo a intentar trabajar y con mis fuerzas querer ganar porque no están pasando las ventas. No, ahora en tu palabra voy a echar la red, creyendo, y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a iluminar tu negocio, tu familia, tu hogar, y van a empezar a pasar cosas sobrenaturales siempre y cuando tú creas en su palabra, tú lo hagas en su palabra. Por eso este tema es tan importante, hermanos. Disciérnelo y recíbelo en tu corazón, el poder de la palabra de Dios, y empieza a aplicarlo y verás todo el tiempo que has perdido como Pedro. Cuando lo hagas en su palabra, vas a obtener las cosas muy rápido. Y hasta vas a decir, ¿por qué no lo hice así antes? ¿No? Yo me imagino Pedro así como diciendo, híjoles, ¿no? Jesús estaba ahí con él, pero Jesús nos dejó y Jesús dijo, tendrán al Espíritu Santo.
que es el Consolador. Pero además Él nos dio una orden. Él nos dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes las harán. Porque Él nos respalda. Hazlo. Hazlo en su palabra y vas a comenzar a ver cosas sobrenaturales en tu vida. Amén. Así es, amén. Vamos a la conclusión. Conclusión y aplicación. En medio de cualquier circunstancia, siempre debemos de buscar la palabra de Dios. Así. Es con ella que limpiamos nuestro camino y encontramos hacia dónde ir. Y su palabra es todo posible. Amén. Entonces, ya dejemos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, ¿no? Porque inclusive luego a veces nos dan buenos consejos o algo y siempre hacemos con nuestras fuerzas, como nosotros queremos, como nosotros pensamos que van a salir bien, pero no nos vamos a la palabra de Dios. Así es. Entonces, si estás pasando una situación difícil, dice que la palabra es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad. Ah, sí, esa es la voluntad. Perdón. La palabra es viva y eficaz. Y eficaz. Y penetra como espada de dos filos hasta lo más profundo de los corazones. Así es. Hasta los tuétanos, dice la palabra, y discierne los corazones. Los corazones. Amén. Bueno, entonces debemos de saber que si buscamos la palabra de Dios vamos a encontrar todas las respuestas posibles. Y en estos momentos yo creo, ahorita estaba pensando y creo que Dios quiere que hagamos eso. Y todo esto lo que ha pasado es porque todo lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Así es. Y no lo estamos haciendo con la palabra de Dios. Así es. Entonces, creo que necesitamos irnos a la palabra de Dios. Yo creo que decían que iba a haber un avivamiento, ¿no? Decían que iba a haber un cambio, que iba a haber, no sé, nadie nos esperábamos cómo iba a ser o cómo iba a venir. O si se dan cuenta, esa es una bomba atómica que vino a sacudir hasta desde el más rico hasta el más, puedo decir, de bajos recursos, hasta el más sabio, hasta el que más conocimiento tiene, hasta el que no tiene conocimiento. Y vino a sacudirnos así de, ¿no? ¿De qué estás haciendo? O sea, tú piensas que porque eres el más poderoso, tú tienes control sobre lo que yo hice, solo sobre lo que yo creé, sobre lo que yo quería, el propósito que yo tenía. Entonces yo creo que está pasando porque tenemos que reconocer que si no lo hacemos con la voluntad, con la palabra de Dios y tomándolo en cuenta a Él, pues vamos a salir tal vez heridos, lastimados, decepcionados y hasta teniendo resentimiento con Dios, ¿no? Porque para eso sí estamos buenos. Te enojas. Para enojarnos, para juzgar a Dios, ¿no? Porque ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y siempre estamos con el por qué, y por qué, y por qué. Pero imagínense si Dios se pusiera así con nosotros y nos pusiéramos así como nosotros nos ponemos con Él y Él que nos dijera, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué el otro? Y nos castigara como antes, ¿no? Pues ya todos estuviéramos muertos con un rayo un rayo del cielo, ¿no? Pero creo que nos está dando esa oportunidad de empezar a hacer las cosas, no con nuestras fuerzas, no con nuestra sabiduría y no con nuestros pensamientos, sino con el amor de Dios y con la palabra de Dios. Así es. Entonces pongamos todo así sea la circunstancia más difícil, como dice mi esposo, tal vez un dolor de cabeza para ti es lo peor y tal vez para otro que está muriendo de cáncer es lo peor, o tal vez para otro que pierde un familiar es lo peor, o tal vez para alguien que simplemente se siente solo es lo peor, porque cada quien vemos las cosas como nos duelen y como estamos pasando, pero creo que debemos ir a la palabra de Dios y que nuestro dolor, el dolor de los más, tal vez se convierta en el dolor más grande para que se te quite tu dolor. Entonces los invitamos en esta noche que la palabra de Dios, ahora sí que agárrate de la palabra de Dios. No te agarres de lo que dijo el vecino, de lo que dijo quien lo dijo, sino de la palabra de Dios que es verdadera. Así es. Es la que Amén. nos ilumina. Y otra cosa, no te saltes la palabra. En donde Él te diga corrección, en donde Él te diga deja lo que tengas que dejar, no le digas, ay, esto no. Esa no es para mí. ¿No?
Nada Yo más sí la hago. bendición. Yo sí la hago. Porque también este es un tiempo en donde Dios quiere levantar justos, pero también quiere transformar tu vida. Y no solo te va a bendecir, sino también va a pedirte cosas que a ti no te que a ti no, que tú no quieres dejar, que a ti te agradan. Es el tiempo también de decirle, aquí está, ¿se acuerdan del tema de esos 8 días de la obediencia, no? Así es. Dios quiere también tu obediencia. Así es que si tú abres la palabra de Dios para usarla en algo que te esté pasando y Dios te habla diferente, no lo omitas. Al contrario, Padre, si esto es lo que quieres, lo voy a hacer por amor a ti. Amén. Amén. Vamos a cerrar este tiempo, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y orar por tu vida, orar por tus finanzas y declarar que viene el mejor tiempo para nosotros. Cierra tus ojos. Papito, te damos gracias por este hermoso tema. Eres glorioso, Padre, porque siempre tú unes, Padre, siempre tú diriges, Señor, y siempre tú en tu perfecta voluntad está el que hablemos, Señor, en un mismo sentir. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que escuche este tema, que lo vea, Señor, empiece a utilizar tu palabra más que sus fuerzas, Señor. Empiece a utilizar las promesas que en la Biblia vienen, Señor, y deje de creer lo que el mundo dice, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, llena ahí cada familia. Restaura cada varón, cada princesa, Señor, cada joven, cada adolescente, Señor. Abuelos, Padre, cúbrelos, protégelos. Te pido que bendigas sus vidas, sus finanzas, que los protejas de toda enfermedad, nada los va a tocar. Guarda sus negocios, que vendan aún en este tiempo, Señor. Sus trabajos, que no los despidan, que no les bajen el sueldo, Señor. Yo bendigo los diezmos, las ofrendas y las primicias que en este mes, Señor, son de gran bendición porque son nuestro seguro de vida para todo, Señor, nuestro seguro, yo le digo, de gastos médicos, de vida, que con eso no nos va a faltar en todo el año, Señor. Te doy gracias, gracias por este tema. Y si tú estás ahí por primera o segunda vez y te quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres que esta palabra se vuelva viva y eficaz, repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche entiendo que te necesito. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Te necesito, Jesús. Toma el control. Hoy te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador. Perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.